La actriz Susan Storm ya había iniciado una relación con el científico Reed Richards cuando se ofreció voluntaria para acompañarlo en una misión espacial experimental, junto con su hermano Johnny y el piloto Ben Grimm. Sue recibió una dosis mutagénica de rayos cósmicos que le concedieron el poder de hacerse invisible, y obviamente los demás también recibieron sus poderes sobrehumanos, y aquí fue donde Sue se convirtió en miembro de su nuevo grupo, los Cuatro Fantásticos, bajo la identidad de la Mujer Invisible. Sus poderes evolucionaron y le dieron la habilidad de proyectar impenetrables campos de fuerza y hacer invisibles los objetos mediante el control mental. Sue se casó con Reed y combatió amenazas contra la Tierra, como la de Galactus, pero en su primer embarazo sufrió complicaciones y Reed tuvo que estabilizar el parto con las energías del cetro de control cósmico de Annihilus. Susan dio a luz a un niño, Franklin Richards, y pasó una breve temporada separada de Reed y de los Cuatro Fantásticos, pero mientras tanto Medusa la reemplazó. Su segundo embarazo acabó en aborto, y durante esa delicada época Psycho Man controló su mente y la obligó a asumir la malvada identidad de Malicia, pero tras liberarse de su influencia regresó siendo de nuevo la Mujer Invisible. Sue y Reed se unieron por un breve tiempo a los Vengadores, pero regresaron a su equipo original, y tras la aparente muerte de Reed en manos del Doctor Doom, Sue fue la líder del equipo y rechazó las propuestas románticas de Namor. Luego resultó que Franklin había conservado en otra dimensión al bebé de Sue, que nació muerto, y tras un combate con Abraxas, esa niña neonata regresó a la matriz de Sue, y poco después fue su hija, Valeria Richards. Durante Civil War, Sue dejó a Reed a causa de su apoyo al acta de registro de superhumanos, pero tardó poco en volver con él, y además en la invasión secreta la secuestraron y la reemplazó la Skrull Lija, pero poco después pudo huir. Pese a su luto, Sue ayudó a crear la Fundación Futuro tras la supuesta muerte de Johnny, pero cuando este volvió, el grupo se reunió de nuevo, pero atravesó tiempos difíciles y Sue se volvió violenta debido a la manipulación del Hombre Tranquilo y nuevamente de Psycho Man, pero fueron vencidos por Reed y Valeria Richards. Enfrentados al fin del multiverso, Sue y la Fundación Futuro construyeron una balsa para sobrevivir, pero no funcionó y todos murieron menos Reed. Sin embargo, luego este obtuvo el poder de los Beyonders y resucitó a su familia. Años después, Sue y el equipo recibieron la amenaza del Doliente al final de todas las cosas, un ser que se oponía a su misión de expandir el multiverso. Entre sus poderes podemos encontrar el principal, que es volverse invisible, proyectar energía alrededor de gente u objetos para hacerlos invisibles, genera campos de fuerza protectores y moldea objetos invisibles de fuerza psiónica, viaja por el aire al emitir campos de fuerza bajo el cuerpo. Déjame en los comentarios qué te ha parecido la historia de la gran Susan Storm y nos vemos muy pronto con nuevas historias de grandes personajes del universo Marvel.